Épico Online, que nos está acompañando en este segundo día de Mano a Mano con los Cracks, Transformación Digital. Soy Kate Arevalo, estudiante de la Unidad de Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, y les doy la bienvenida a este evento donde continuaremos abordando temas en torno a la transformación digital. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, también a los directivos de las empresas, a ejecutivos, a publicistas, a emprendedores, a nuestros compañeros de la universidad y a nuestros invitados online. Muchas gracias a todos ustedes. Y no podían faltar nuestros auspiciantes que nos han estado acompañando. Primera Impresión, Bex, Bolt, Seguros del Pichincha, Épico, Chevera, Bailotón y Plan y Vida. Iniciamos este ciclo de conferencias dando la bienvenida a una persona muy importante que van a conocer el día de hoy. Él es Nuno Acosta, director creativo de Nuno Studio y ex alumno de la Universidad Casa Grande. Nuno ha dedicado su vida profesional en torno al arte, la creatividad y la publicidad. Es especialista en branding de negocios con más de 20 años de experiencia en el mundo de la creatividad. Bienvenido a la charla. Desarrolla el potencial creativo de tu marca personal y refléjalo. Fuertes aplausos para Nuno. Hola. Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar aquí presente en mi universidad. Yo también tengo el título de comunicador social, lo llevo con mucho orgullo. Les voy a pedir una dinámica muy breve porque empieza el día. Entonces quiero que todos se pongan de pie y vamos a hacer algo. Cuando yo cuente tres, cada uno de ustedes y todos al mismo tiempo van a decir su nombre y apellido. Exactamente cuando diga tres, quiero que lo digan en voz alta. 1, 2, 3. Gracias. Siéntense, por favor. Bueno, me invitaron a hablar de transformación digital y mi tema es marca, personal branding, marca personal. Lo que acaba de ocurrir en este momento es que todos dijeron su nombre y en un mundo global todos queremos ser conocidos. Mi proceso de desarrollo de marca y enfocarme en las personas en la era digital siempre ha ido de la mano de la práctica. Yo me defino yo soy un diseñador, pero también soy un empresario. Yo vivo de la industria creativa, creando marcas, asesorando a empresas, creando mis propios productos. Lo cual me lleva a tener una facilidad con la comunicación y el diseño y entender que este es un negocio del cual yo vivo y con eso sigo desarrollando algo que me parece muy importante, que es la cultura creativa. Y la cultura creativa es un tema que siempre ha estado aquí, pero poco se lo conoce. Si tuviésemos que hablar de industria creativa, pensaríamos en Hollywood. ¿Cómo puede ser que una persona con mucho talento tenga una idea y luego 50 años después el universo cinemático de Marvel? Dos personas, lápiz, papel, una idea y cuánto trabajo. ¿Han visto el final de la película de los Avengers? Dura más que la película, todas las personas que participan. Eso es una cultura creativa. Vamos a crear y vamos a aportar. Pero venimos acá a hablar de transformación y marca. Entonces, la transformación hoy es creativa, ¿sí? Y lo que yo vengo aquí a compartir con ustedes, de hecho y derecho, yo soy una marca personal, creo marcas y trabajo para empresas para que logren su potencial creativo, es que cada uno de ustedes tiene el potencial para convertirse en una marca, pero hay que distinguirse. Lo que hicieron hace un momento, todos diciendo su nombre, multiplíquenlo por 8.000 millones de habitantes, o cuentas de Twitter, o personas en la calle. Eso es lo que ocurre. Es difícil distinguirlos. Algo debería
resaltar dentro de toda esta conversación simultánea. Quizás la forma de presentarse, o quizás lo que más logres atraer a las personas es qué es lo que propones. Entonces, la transformación es creativa, las marcas están aquí, ¿sí? Los productos se producen en fábricas, pero las marcas se fabrican en la mente de las personas, del consumidor, de la comunidad. Están aquí. Ese es el valor intangible de las grandes marcas locales, internacionales, es cómo son percibidas, qué tanta confianza. Se va todo para el lado inmaterial. Muchas veces una marca, su intangible, el valor que tiene en el mercado supera lo que acumula en tangibles, en fábricas, camiones, oficinas, edificios. Lo que está acá vale mucho más. En la persona se convertiría en qué es lo que sabe y puede exponer y ofrecer al mundo profesional. Y después de todo, las personas hoy son marcas, ¿sí? Antes una marca, ¿qué necesitaba para hace 50 años? Un negocio se convertía en una marca cuando tenía exposición pública y necesitaba unos medios, y los medios en ese momento, los gigantes, televisión, radio, prensa. Hoy, medios digitales, democratización de la tecnología, y una persona con buen discurso, con buen contenido, exponiendo sus creaciones con Twitter, Instagram, TikTok, lo que quiera, sitio web, blog, de pronto llega a un grupo objetivo de personas. No necesitas quizás que te conozcan millones de personas, pero puedes llegar al grupo que debería conocerte. Y eso se consigue a través del personal branding. Ahora, analicemos la situación. El mundo cambió, ya no es de la forma poética que el mundo va cambiando. El mundo cambia de un día al otro, ¿sí? Estar al día es todo un reto. Pero hay nuevos mercados, nuevos retos y nuevas oportunidades. La realidad es que el personal branding es lo que va a darse a conocer en un mercado en el que una empresa, una marca, va a buscar un profesional. Digámoslo de esta forma, nuevas habilidades van a ser compartidas. Empresas van a querer aprovechar estas oportunidades. No hay, quizás al corto plazo, la posibilidad de que eso sea implementado desde internamente. Necesitan un profesional. ¿Dónde lo encuentran? Si los profesionales están todos diciendo su nombre al mismo tiempo. Y eso solo es el nombre, ni siquiera es lo que hacen. A veces la oportunidad de ser conocido es una trayectoria. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo te encuentran? En este mundo de oportunidades y de cambios donde las marcas, las empresas necesitan a profesionales, la forma probablemente de darse a conocer es desarrollando una marca personal. Entonces, algo que yo llevo años conversando, cuando me buscan profesionales y me dicen, quiero que desarrolles mi personal branding, quiero que me hagas un logo. Yo lo primero que hago es tratar de convencerlo de que ese no es el camino. Le digo, no, más allá de cómo tú te ves o te vistes, que puede ser algo muy lindo, ¿no? Industria textil, industria de la moda, fotografía. Dice, tú tienes que entender que la marca personal es, por un lado, tu identidad, el diseño que tú tengas. Hay personas que tú simplemente lo ves y lo reconoces. Pero por otro lado es el posicionamiento que tengas de esta imagen. Entonces, yo con el tiempo he pensado que debería, más que branding, debería ser branding. PR, Public Relations, Relaciones Públicas y Branding. Poniendo el PR de nuevo. Porque este es el gran reto y quizás es la forma más sencilla y básica y elemental de ver el personal branding. Es cómo yo me presento y de nuevo es lo que yo hablo de mí mismo. Y lo siento, pero yo tengo que hablar bien de mí. Pero relaciones públicas es cómo alguien habla bien de ti. Entonces tiene que haber esa unión. No se puede descartar la opinión porque, vamos, la marca personal probablemente
las personas que tú las sigas como marcas, que le escuches sus podcasts, que los sigas por su influencia o por lo que están creando y diseñando y comunicando, otra persona te la recomendó. Tienes que conocer a esta persona, tienes que seguirlo, tienes que ver lo que hace. Relaciones públicas y branding. Branding, eso debería ser el término a acuñar. Y después de todo, cuando tú tienes una marca personal, es más fácil que te identifique del target. ¿Sí? Vamos a usar un poco de ingeniería. Esta parte les doy técnica, lo que yo considero que es, y luego les tengo que hablar bien de otra persona, porque si no, no voy a hacer relaciones públicas. Lo más importante del personal branding es la historia que vayas a contar. Como tú a hablar de ti mismo es un poco, no sé, un poco egocéntrico, tiene que haber una forma de contarlo en el cual tú demuestres la autoridad a través de la historia. Para hacerlo, yo les voy a hablar de Pablo, mi amigo Pablo. Profesional en una industria, de verdad comprometido con este tema de crear su marca personal. Y yo le decía, Pablo, tú tienes una marca personal. Dice, pero a mí me conocen en mi industria. Yo quiero que me conozcan más gente. Le digo, pero bueno, vamos por partes. ¿Qué vamos a desarrollar contigo? Bueno, primero vamos a identificar cuál es tu especialidad, ¿no? El business controller, CEO de la industria. Pero lo que él conoce es muy útil para otro tipo de empresas. Él, en el momento que trabaja y es exitoso en una empresa exitosa, él puede llevar la misma metodología a otro tipo de empresas. Podrían ser las pequeñas y medianas empresas que no lo pueden contratar a él, pero pueden tener su asesoría. Entonces, primero trabajamos en una identidad, ¿no? Él llegó también diciendo, no necesito un logo. ¿Cómo me van a conocer si yo no tengo un logo? Entonces le digo, lo trabajamos, pero eso aún no te diferencia, ¿sí? Porque el logo, vamos, cualquiera puede tenerlo, tú quieres una marca. Pues, y había algo que lo identificaba a él del resto de personas, es que él es un apasionado de los deportes. Entonces yo le dije, tenemos que combinar la parte de los negocios y los deportes con esta vaina de alto rendimiento y la adrenalina que te da cerrar un buen negocio, tomar una buena decisión como hacer bicicleta y saltar rampas y ganar competencias. Eso es lo que te distingue. Y ahí empieza la narrativa. Él es las dos al mismo tiempo. Él es el deportista y él es el empresario. Pero había que unir eso, porque ahí es cuando él empezaba a diferenciarse. Y arrancó. Redes sociales, profesionales, LinkedIn, Instagram, Twitter. Utilicemos esos medios, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Él ya conocía gente, él hacía negocios con personas reconocidas, él podía utilizar todo ese tema, pero yo aún así le decía, pero todavía no le estás aportando algo a la gente para que de verdad empiece a hablar de ti. Eres tú mostrando lo bueno que eres. Y de una conversación, hablando del tipo de entrenamiento que él entrena con otra persona, porque eso los invita a competir, sale el término dupla, que de paso es un término publicitario, ¿no? El creativo, el redactor y el diseñador forman una dupla, y en todo, ¿no? En una pareja hay una dupla. Entonces la idea es tú hablando con otra persona igual a ti, empresario, actor, político, que le apasiona un deporte. Y de ahí empiezan unas conversaciones de lo cual no existía antes. Antes teníamos al empresario, al deportista, su logo, pero de estas conversaciones empieza de verdad a salir temas interesantes. Hablamos de personas de tenis, hípica, de deportes que no están en su área, pero comienzan a hablar de negocios. Y esa mezcla es lo que de verdad lo vuelve único. Yo les puedo decir hoy que la proyección que tuvo Pablo fue lo suficientemente buena, está colaborando para el país, ya llevando el tema del alto rendimiento a masivo. Pero lo que yo quiero mostrarles con esto es que las otras personas empezaron a hablar de él. Medios se empezaron a interesar por lo que él planteaba. Y él siempre tuvo esto ahí. Si nos hubiésemos quedado en el logo, Pablo, toma tu logo,
te lo entrego, te lo envío al archivo, quizás hubiese sido otro simulacro de lo que se estaba haciendo. Lo que necesita toda marca, personal, que lo diferencia de una marca comercial, es desarrollar su storytelling. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a decir? Ya tienes, tú conoces los insights de tu negocio. Insight es ver desde adentro, ¿no? Si alguien quiere un personal branding de una persona del mundo de la tecnología, esta persona te va a hablar de tecnología, ¿sí? Te lo va a hablar desde su historia personal, porque libros, manuales de tecnología hay muchos. Ahí es una carrera. Tú lo que necesitas es la persona que conoce ese escenario. ¿Cómo es el desarrollo del app, del dinero electrónico? De lo que tú necesitas es historia. Esa es la que no viene en el manual, viene en la película. Y branded content, contenido de marca. Ese es el contenido que solo tú puedes hacer, porque todos podemos ser empresarios, pero no todos practican bicicross de alto rendimiento, o no todos están en el mismo punto de la cultura creativa. Y ahí es donde hay un quiebre. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una marca personal y la comunicas, alguien, una empresa, una persona de la empresa, otro personal va a decir y dice, yo quiero que hagas lo mismo para mí. Y aquí es donde yo les quiero dejar unos caminos o ideas que a mí me han servido y que le han servido a otro profesional, para que juntos podamos crear esta dinámica de la creación. Nada resalta más tu potencial que crear algo nuevo. En primer lugar, tienes la novedad. Segundo lugar, a nadie se le había ocurrido. Tercer lugar, hay muchas empresas o personas que quieren que tú hagas lo mismo por ellos. Entonces, les voy a contar de historias y de ideas y de caminos. Y el primero es, hay que dejar bien clara la identidad. Y hay algo muy importante, les decía al comienzo, seguirle el ritmo al cambio hoy es algo que ya uno simplemente sabe que está vive permanentemente en cambio de lo que ocurra. Vivir en crisis, bueno, yo creo que nuestro entorno geopolítico, socioeconómico, nos ha preparado para eso. Tenemos ventaja de esta vaina de vivir en crisis. Pero, ¿qué es lo que nos identifica? Y en su momento, y ahora por ratos, esto se convirtió en el espíritu de nuestros tiempos. La palabra es Zeitgeist, con Z. Zeitgeist es el espíritu de estos tiempos, y algo que lo identificaba es que andábamos todos con mascarilla. Entonces yo hablé con mi amigo relacionista público y mi otro amigo fotógrafo. Le dije, oye, hagamos retratos de esas personas que en plena pandemia, cuando todos nos encerramos, ellos siguieron produciendo, trabajando, los empresarios. ¿Quiénes son esas personas que tuvieron que seguir abriendo los supermercados para abastecer y la logística para que... Dice, ¿quiénes son esas personas que no se pudieron quedar encerradas en su casa, sino que tuvieron que estar ahí donde estaba la crisis, y nos ayudaron a superarlo todo? Entonces nace la idea de hacer una colección de fotografías de profesionales en pandemia. Pero no tendría sentido simplemente tomarle las fotos. Habría que, ¿cómo estaban en pandemia? En fotos. Y tú tienes ahí a profesionales de la industria de los alimentos, de la comunicación, del textil. Ellos tenían sus historias. Le estoy mostrando la imagen, pero lo que había detrás de lo que vivieron ellos esos meses, de las decisiones que tuvieron que tomar, es lo que verdaderamente le da fuerza. Entonces, cuando tú creas algo y lo brandeas, le pones un nombre que tenga sentido, y le entregas el loguito, ese loguito que la gente dice que yo quiero hacer una marca personal. Entonces haces el logo, pero tú le haces el contenido, branded content, y le cuentas la historia, storytelling, pero la cuentas desde adentro, el insight. Dice, yo les voy a contar mi historia, yo quiero que escuchen la de ellos, ¿sí? No hay, estas fotos se exhibían en museos, impresas grandes como retratos, como las pinturas para que la gente se acuerde que en ese momento
así nos veíamos. Quizás en el nivel al arte, a la fotografía, era la que podía aportar en ese momento, porque pasaría. 2 años después, no todos están usando mascarilla, a veces las tenemos que utilizar, pero en ese momento eso le marcó. Cuando tú haces esa combinación de storytelling, utilizas el business insight, el insight del momento, y haces branded content, alguien se va a interesar de hablar por ti. Lo que tú tienes que conseguir como marca personal, fuera de la estrategia que tengas para hablar de ti mismo, lo que más adquiere valor para la sociedad, para las empresas, es lo que tú creas por iniciativa propia y se lo ofreces al mundo. Las empresas se interesan, otras personas se interesan, otros profesionales quieren seguir haciendo lo mismo, los medios se interesan. Las personas y las empresas leen el medio y les parece interesante lo que tú estás haciendo. Branding, public relationship, relaciones públicas y branding. Había que hacer esa unión, ¿sí? Porque si no, simplemente estás haciendo diseño de identidad. Y es lindo, a mí me encanta. Yo creo que si tuvieses que escoger entre 3 profesionales, el que tiene la imagen más pulida y trabajada, quizás tenga una ventaja. Pero cuando la ventaja viene del storytelling, de la creación, no hay identidad que pueda competir contra eso. Necesitas la identidad. Otro camino para crear es el origen. Hace 5 minutos alguien me preguntaba aquí, y oye, ¿tú sabes del café? Y yo le digo, bueno, ya sé diferenciar del bueno del malo, ¿no? Ya tomo expreso, pero todavía me falta todo un mundo por recorrer. Solo piensen en esto, ¿qué nos vuelve únicos? Es las cosas que solo se dan aquí, en Ecuador, en Guayaquil, en Miraflores. Hay algo que te permite sacar insight, te permite sacar historias y crear identidad. Recuerden que la marca personal crea algo que no existe, que solo tiene sus valores, que lo codifica como algo que le pertenece. Y tú invitas a los demás a participar, ¿sí? Yo he creado esto, lo comparto con todos ustedes, porque siempre va a ir a quién creó esto, quién lo diseñó, quién lo inició, quién lo lanzó. Me interesa tanto el tema de la cultura creativa que tuve que empezar a investigar, bueno, qué es lo que nos vuelve únicos en el mundo, y comenzó el sombrero Montecristi, fino, tejido, pero seguimos ahondando y encontramos este tema de las denominaciones de origen, que literalmente se llaman marcas de denominación de origen. Resulta que una zona geográfica, una ubicación que produce algo de una manera única. Tenemos muchos productos, el sombrero, el cacao, pero el café de Loja, el café de Galápagos, es exquisito, no solamente para los ecuatorianos, es para gente de todo el mundo. Y el café es un lenguaje universal. El café se consume en todo el planeta, en cada ciudad, pero no se produce en todos, se exporta, se desarrollan. Las marcas se han dado a conocer con productos que se producen en otro lado, y la idea es, voy a crear algo que tome el origen, que cuente esa historia, storytelling. Voy a trabajar en su identidad toda linda, quiero que sea distinto al café habitual, funda negra, sticker en la mitad. Quiero que sea totalmente disruptivo. Quiero crear una taza propia, que la persona la compre, y para estar con el compromiso ambiental, reducir, reciclar, todo eso, algunas personas, no todas, puedan simplemente recargar su taza todos los días o las veces que quieran, y ellos no tengan que pagar por el envase, porque ya están comprometidos. O sea, estar pensando un poco más allá, pero tomando el origen. El origen me da historia. Hablar con las personas que producen, ustedes pueden ser en fábricas, pueden ser en la misma empresa. Hablar con ellos me da la posibilidad de entender cómo funciona ese mundo, me da el insight. Y luego todo el contenido que pueda crear. Así me encantaría que todos conozcan este bello creación que viene a partir de un grano de café que se da en el Ecuador.
Vamos más allá. Experiencias. Ustedes han vivido cosas que otras personas no han podido vivir, lo cual les da la posibilidad de crear historias. Esas historias son únicas, únicas. La posibilidad de que una persona, marca, pueda contar algo que solo ellos han vivido, que solo lo ven desde esa historia personal, es único. La idea de poder tomar este otro producto de origen, el cacao arriba, otra marca de denominación de origen, pero verla desde el punto de vista histórico, el gran cacao. Yo en mi investigación me enteré que el gran cacao, cuando los grandes productores y exportadores y agricultores recibían un título nobiliario, era un título que lo expedía alguna corona o alguna entidad pública muy importante, y ese título te servía internacionalmente. No es simplemente un branding que se dieron ellos, era algo que tenía respaldo legal. Pero les estoy hablando de una de millones de historias. Este es un producto místico que conecta de nuevo a todo el planeta, porque en todo el planeta se come chocolate. Pero va mucho más allá. Todas las experiencias que se puedan vivir, convertir una fruta en algo con sabor y energía, es todo un proceso. Y ahí, este es un camino en buscar las experiencias, con algo que lo cosechan, lo están cultivando a 15 minutos de aquí, de casi todo el Ecuador. Hablemos de, bueno, y si hay que pensar en experiencias, he pensado un poco más allá y decir, mi cuestionamiento ahora es, ¿por qué una barra? Pero eso simplemente es una búsqueda, es una experiencia, es una experimentar con la experiencia. La exploración, ¿vieron esas fotos en alta resolución del universo, mejores? Sigo sin entender todo lo que ocurre en el universo, pero me sigue maravillando. Desde cuando la foto estaba borrosa cuando se ve en HD. El universo, la exploración del espacio, permite a las personas, a las sociedades pensar en el futuro, ¿sí? Cuando tú vives en crisis, solo estás sobreviviendo y solo puedes pensar en el hoy. El futuro siempre ha sido, desde tiempos ancestrales hasta hoy. Pero yo me encontré en el camino con que hay sociedades espaciales en todo el mundo, grupos de personas que aman la exploración espacial, que quieren contribuir. Y al tú incentivarte, apoyar, unirte, financiar, recibir apoyo del tema de la exploración, siempre estás tratando de desarrollar algo que no existe, ¿sí? Llegamos a la Luna con una tecnología maravillosa que luego de conseguir ese hito histórico de la humanidad, esa tecnología se liberó y nos convirtió en la sociedad contemporánea en la que estamos. Todo vino con el propósito de llegar a la Luna o explorar el espacio. Entonces llegué a esta sociedad, bueno, ¿cuál es la Sociedad Espacial de Guayaquil? Y cuando los encontré, son gente que está pensando más allá. No importa que estés en un lugar que no tiene cohetes y que tienes algo que te vuelve único en el mundo. Y solo les muestro esto porque les dije, ¿sabes qué? Me gusta el storytelling que me están contando. Creo que tienen una capacidad de hacer un brand and content increíble, pero no veo una identidad. Déjame crearles su logotipo. Ellos sí necesitaban esa pieza. La que a los otros le digo, no es. Y la idea es algo que te identifique solamente a ti. Esta rotonda con este saludo es uno de los iconos que identifican nuestra ciudad. Pero es parte de cómo yo puedo aportarle a otro profesional, a otro grupo de personas. Y obviamente su mascota es un Space Monkey que de paso sí llegó al espacio. Pero bueno, son cosas que hay la oportunidad de colaborar. Sí, lo mío siempre ha sido de colaborar. Yo como diseñador, yo como creativo, yo como comunicador, sería sencillo decir, de ahora en adelante tú te vas a llamar así, este es tu logo, esta es tu historia, vaya para allá. Sería como crear una historia de ficción, es como ver una serie en Netflix. Pero encontrar el potencial de esta persona y lo que puede comunicar, que lo diga en sus propias palabras, ese es verdaderamente el logro de la comunicación. Otro camino es volver a contar. La representación es volver a presentar algo. Volver a contar permitiría que
otro producto de origen, el sombrero fino de Montecristi, al fin ocupe ese lugar que tiene en la industria. El problema, esto es algo que yo llevo años analizando y un día así se los tuve que decir, dice, ustedes no tienen un problema de branding. Olvídense de Panama Hat, eso ya existe, le da trabajo a mucha gente, está posicionado. No hay dinero en el mundo que haga que la gente le diga, oye, ya no se llama iPhone, tiene otro nombre, me equivoqué. No, le van a seguir diciendo. Todavía le dicen el edificio Bell South a algunas personas, no importa cuánto dinero inviertan. Pero bueno, no tienes un problema de branding, tienes un problema de marketing. ¿Por qué? Porque ellos no reciben el pago por el trabajo que hacen, digo, porque le estás vendiendo a las personas equivocadas. Dice, un sombrero de 100, 200, 500 dólares, 2.000, 3.000. Quizás al peatón, a la persona que pasa por aquí a pie, te dice, estás loco, es muy caro. Pero tú te vas a París Fashion Week, a Miami Fashion Week, al Quito Fashion Week, y hay personas vistiendo mucho más, invirtiendo mucho más en su ropa del día. Entonces, a través del storytelling, la idea es cómo yo puedo ayudar a esta gente tan talentosa a que la historia la encuentre las personas adecuadas. Marketing es el mundo del fashion, no es el mundo de mercantil, de compra y venta de productos. Es el mundo del fashion, el que puede decir que este es el color del año y la prenda que hizo esta diseñadora vale mucho más que la de esta porque ella tiene esta historia. Eso ayudaría a contar historias y eso nos permitiría a todas las personas en el proceso de desarrollar nuestra marca personal encontrar cómo volver a contar una historia que le podría cambiar la vida a muchas personas. Hay que observar y darse cuenta que vivimos en una pandemia, que hay un zeitgeist, que hay una serie de códigos universales. Lo que pasa aquí pasa en el resto del mundo. Nos aplanó la pandemia. Entonces, de pronto, las cosas que se hicieron en Ecuador tenían valor en el otro lado del mundo. Y a mí siempre me ha interesado el tema y he ido a tocar puertas, a decir qué pasa con la cultura en mi ciudad, qué está pasando con el teatro, con este tema que los afecta tanto. Y hablaba con Marlon, el director de un estudio, de un teatro, y me decía, la verdad es que por momentos vuelve a la normalidad con los códigos de la mascarilla, todo eso, y por momentos desaparecemos y por momentos nos vamos a la digital. Y yo decía, claro, la cultura siempre ha vivido en crisis y siempre ha tenido que sobrevivir y de paso siempre ha tenido que imaginar el futuro. Es un shampoo. Entonces tú puedes ver cómo una industria pequeña en nuestro medio, quizás más grandes en otros lados, se ha tenido que adaptar a todo. Quizás estamos viendo las industrias equivocadas cuando hay otras que siempre están en cómo puedo aprovechar la mínima oportunidad para volver a crecer y a llegar. Y algo que a mí me cambió la forma de contar historias, diseñar, colaborar, es el día en el que yo había tomado estos dibujos, estos diseños que yo tenía, había ido a buscar un artesano que no conocía en Valdivia, porque en Valdivia se hace de cerámica, entonces hay que ir allá, y ya tenía un buen posicionamiento el pueblo. Mi vida cambia el día que yo cojo estas figuras, estoy en la playa, porque Valdivia queda en la costa ecuatoriana, la pongo y le empiezo a tomar fotos, un día maravilloso, soleado. Le comienzo a tomar fotos a los muñecos porque eso es lo que se hace, ¿no? Yo he creado algo, no tienen nombre, y le voy a tomar fotos y veo que mi hijo coge una de estas figuras y la entierra en la arena. La entierra. Y yo traté de dominar mi impulso de cómo vas a enterrar esa vaina tan valiosa que alguien... Y me doy cuenta que él, sin saberlo, en su total entretenimiento, me había dado una de las ideas más valiosas que yo he podido encontrar. El insight es, si yo voy a crear una figura cerámica, que es algo muy de Ecuador, si voy a crear unas nuevas, tengo que contarlo desde la arqueología, desde el descubrimiento. Y de pronto
se me abre todo un mundo. Empiezo a ir a museos a decir, ¿qué es esto que he creado? ¿Qué es esta pieza? Yo tengo que ser responsable. Hay un artesano, hay una propiedad intelectual, hay diseño, yo. Está ocurriendo en el siglo XXI en medio de una pandemia. ¿Qué es esto? Tengo que ir y creo una serie de figuras a las cuales le tenía que poner un nombre, tenía que darle branding, entonces le puse los tercerícolas. Y cuentan la historia de una civilización paralela que existió junto a las culturas que se asentaron en nuestro territorio, de las cuales proviene nuestra verdadera identidad, la manteña, la chorrera, lo precolombino, todo está en nuestros genes. Hay un poco de cada una de estas culturas, pero yo estoy creando algo nuevo, una pieza de arte contemporáneo, y estoy incluyendo al artesano, y estoy hablando de comercio justo, y todo eso lo voy descubriendo en el camino, porque al comienzo no sabía, simplemente quería hacer algo bonito, interesante. Y me está llevando a lo largo de un viaje, de una aventura que no sé hasta dónde va a llegar. Esta es la historia que todavía no sé cómo termina, porque está ocurriendo. Sé que mi trabajo es trabajar con el origen, observar lo que está pasando, cuestionarme las cosas que ya están establecidas, pero lo más importante al momento de crear su marca o mi marca es que tengo que crear algo que no existe, una idea, una iniciativa, una campaña, un producto, un servicio, lo que quieras, como lo quieras decir, pero tengo que crear algo que tenga parte de mí. Porque el tema, si googlean personal branding, les van a aparecer 100.000 publicaciones de blogs y videos de YouTube y profesionales de personal branding que te asesoran en hacer personal branding mientras diseñas tu personal branding. Pero al final del día es lo único que te diferencia, es lo que está dentro de ti, lo que has podido crear a través de tu experiencia, de haber trabajado en un negocio, de la experiencia que viviste en tu vida. Eso es lo que vuelve un producto único, y en este caso el producto es tu identidad. Entonces hay que crear algo. Yo sigo investigando cómo la artesanía, la nueva artesanía del Ecuador, las creaciones de la nueva cultura pueden seguir uniendo y conectándose con más personas. Hay museos, hay tienda en línea, hay comercio justo, hay una familia de artesanos verdaderamente empoderados y recibiendo lo que merecen por su trabajo. No solamente el pago, recibiendo su reconocimiento. En cada una de estas figuras atrás sale su sello, que es algo que ninguna cultura antes lo había hecho. Eso quizás ese es el branding que hay dentro de esta figura. Y para mí, que en el proceso de ser una marca personal y crear marcas y ayudar a otras personas a lograrlo, yo mismo he tenido que aplicar estos 7 caminos para poder decir que yo soy la persona que diseña, yo soy el diseñador, yo soy el que cuenta las historias. Y hoy yo me dedico a contar la historia de ellos, de los tercerícolas. Un pequeño logro personal, algo que no había soñado ni imaginado, pero cuando yo estuve ahí lo descubrí, es que como diseñador yo nunca había pensado en la importancia de que mi trabajo se exhibiera en un museo que estuviera abierto al público y que niños vayan a preguntar y se animen a hacer sus propias figuras. Quizás la huella que debe dejar la marca personal es que alguien se lleve un pedacito de esa historia, que alguien se lleve un pedacito de esa creación que tú has hecho y vuelva a hacer algo nuevo con sus propias manos, con sus propias ideas. Y así quizás nos vayamos conectando y poco a poco lo que ustedes vayan a crear, que los identifique y los vuelva una marca, tenga una influencia positiva, un impacto positivo en otras personas dentro y fuera de esa industria, personas que nunca los han conocido, y un día ellos puedan reconocer que tú fuiste esa influencia con lo que creaste que le cambió la vida. Muchas gracias. Si alguien desea hacerle alguna pregunta a Nuno, esta es la oportunidad. Les recomiendo que no la desperdicien. Hay una sola oportunidad en la vida y aquí lo tenemos a Nuno.
Vamos, ánimo, ánimo, no tengan vergüenza. Muchas gracias. Hola Nuno, ¿cómo estás? Hola, Una Fanny. pregunta a los años, una pregunta técnica porque el manejo de la marca personal es súper importante, pero ¿qué hacemos en un momento de crisis? Cuando subimos algo que no debimos subir en una fiesta o alguna cosa, o de repente alguien subió y hemos visto que un community te maneja la cuenta y de repente subió algo que no debió subir en la cuenta de una marca. ¿Cómo manejamos las crisis? Bueno, manejo de crisis en relaciones públicas tiene distintos niveles. Pues si es un error, personal branding, una persona lo comete, lo puede enmendar. Si es un error que causa daño a otras personas, el trabajo va a ser más complicado. En el caso de algo que tú dices, como en la comunicación hubo un error y causó una mala percepción, probablemente la forma más adecuada para una persona sea contar la historia que llevó a que ocurriera eso y cómo se va a cambiar. El storytelling no solamente sirve para contar las maravillas de que estás creando, ni lo que viviste o lo que descubriste en el origen. A veces es sentarse y contar qué pasó ese día, qué llevó a esto, cómo lo vas a resolver. Lo más importante en crisis, el 80-90% del problema es aceptar que tuviste un error. Ahí eso resuelve. El otro porcentaje requiere más trabajo, pero cuenta la historia, vuélvela a recontar. Esto, serie de decisiones desafortunadas llevaron a que ocurriera esto, por lo cual hay que pedir disculpas, hay que enmendar, hay que arreglarlo, hay que borrarlo para poder seguir. Entonces lo primero es que todos tienen que estar en la misma página y tú manejas la historia. Entonces ese sería el primer paso a hacer, hay que contarlo y de nuevo medir, ¿no? Hay errores como que mandaste un mal tweet, que puede ser algo trivial, a unas vainas catastróficas que requerirán más historia, más participación, enmienda. Entonces, el primer lugar es tienes que contar, tienes que tener tu versión de lo que ocurrió, porque usualmente estas crisis son un problema de percepción. Lo ven mal, lo interpretan mal, lo toman mal, comienzan a salir nuevas historias, entonces tú tienes que decir, eso es lo que ocurrió. Y la mayoría de personas dicen, uff, eso era lo que quería escuchar. Entonces, hay cómo empezar a manejar toda crisis. ¿Alguna otra persona? Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nuno, primero felicitarte, una excelente presentación. La verdad, primera Gracias. vez que he visto sobre la combinación de relaciones públicas y branding personal. La verdad que los dos conceptos se mezclan excelente. No quisiera entrar en un tema tan polémico, pero siempre he tenido una duda muy particular. Yo sé que se habla mucho sobre el tema político, pero sí he tenido esa duda del cambio de una figura pública muy representativa en la ciudad. Ese cambio tan brusco o disruptivo que hubo de una persona tan formal a una persona un poco más, digamos, luchadora. Quisiera un poco entender o cuál es tu opinión al respecto, sin saber si está bien, sin estar mal, sino el por qué se dio ese cambio tan abrupto o cuál fue, o del por qué se da, porque hay unas personas que están obviamente a favor y otras en contra. Para mí es no a favor, no en contra, sino el por qué. Bueno, te voy a contar mi percepción. A mí me encanta lo que ha ocurrido con esta líder. Lo he visto desde afuera. Yo ya no voto en Guayaquil, le decía a mi esposa, ya mismo que me empadrono de nuevo para apoyarla. Creo que yo pienso que hay mucho de su iniciativa propia, hay mucha naturalidad. Quizás la imagen que nosotros teníamos del político vestido como Jackie Onassis, sobre todo la mujer, sentada así de ladito y todo eso, quizás esa es una imagen que no perduraría en el tiempo. Quizás a un nivel parlamentario, ¿no? Cuando nos reunimos para una boda todos vamos bien vestidos, pero para el día a día quizás no necesitamos eso. Creo que esta es una ciudad conformada por mucha gente joven e ideas jóvenes.
que tienen que encontrar representación en la persona que las lidera y protege, y eso tiene que dar identidad. Yo creo que es más común pensar que el guayaquileño es una mujer, un hombre con jean, no importa que haya 40 grados al sol, rotos para que le entre el frescor de la tarde, con Converse o Venus, dependiendo del bolsillo, con camisetas sin mangas mejor para que se refresque la parte del torso, tatuajes, quizás es un código, el zeitgeist para una parte de la población. Yo creo que si me pongo en los zapatos del chico, el cual deja de ser un niño estudiante y se vuelve en un ciudadano, quizás encuentre más identidad en eso que en la figura que nos habíamos hecho de esta persona con un traje súper serio y hablando con esa pausa política para que todos puedan escribir en la máquina en la máquina de escribir, y ahora ya estás hablando directamente a YouTube, entonces ya no tienes que hacer pausas. Creo que se ha construido algo muy interesante. Creo que a mí del desinterés, ¿no?, a de verdad fijarme en lo que está haciendo, cómo maneja la polémica, cómo maneja el tema personal que se mezcla con el profesional, con el político, todo eso, me encanta verlo, me encanta ver. Yo lo apoyo, lo gané con el tiempo. O sea, eso es un cariño, un respeto ganado. No fue la primera impresión, fue como que viene a ser su momento. Me parece interesante, me parece que debe haber mucha identidad. Me gustaría ver que eso funcione. Yo creo que Guayaquil siempre se ha identificado por la permanencia de sus líderes. Entonces, seguro hay detrás de cualquier político exitoso, no un aspirante, una persona que tiene un poder de decisión en una ciudad, en un país, debe haber una serie de expertos detrás. Desde la parte instintiva de la creatividad a la tecnología con el neuroresearch. Estoy seguro que detrás hay un equipo de gente midiendo y diciendo, esto está funcionando, debe haber cuadrillas de personas haciendo encuestas, allá arriba del cerro donde solo llegan los drones, y le tienen que estar diciendo, yo aprecio la obra, reconozco un ser humano en sus falencias y errores, y quizás eso ayude a crear, posicionar la identidad del nuevo líder, que debe ser una persona mucho más contemporánea. Yo aprecio mucho a la gente mayor, o sea, la experiencia de un 70, 80 vale oro, pero hoy en día se pide una vaina más dinámica, ¿no? Entonces ya de pronto nos tenemos que acostumbrar a que los líderes van a tener 30 y 40 años, cuarentones, no necesariamente van a pintar canas, y van a ser la forma joven, o sea, la nueva versión de un político activo. Quizás el medio y el mundo le pida que sea una persona bien parada, bien honesta. Ya no hay tiempo para guiones, no vas a poder estar en personaje todo el tiempo que estás frente a la cámara y luego que la apagan tú regresas a hacer lo que verdaderamente eres. Y yo creo que hay un buen branding. si hubiera que decir eso, yo creo que hay unos avances positivos, y esa transformación del antiguo tú, nuevo tú, debe aportar bastante en esa historia personal que de paso nos pertenece a todos los que trabajamos o vivimos en Guayaquil. Un fuerte aplauso para Nuno. Le agradecemos. Nuno Acosta, muchas gracias por compartir tu experiencia y más que todo por dejarnos tu huella en este evento. Te agradecemos. Aplausos. Y nuestra siguiente charla estará a cargo de una profesional que desde hace 20 años ha realizado su trabajo en el desarrollo e implementación de proyectos enfocados en estrategias de marketing, de publicidad, comerciales y también de comunicación. Damos la bienvenida a Belén Pastor, es gerente de gestión de competitividad de la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad EPIC. Un fuerte aplauso para Belén Pastor.
Ella tratará la aceleración del ecosistema de innovación en Guayaquil. Bienvenida. Hola con todos. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y bueno, por estar aquí un sábado temprano en la mañana escuchando sobre innovación, transformación digital. Soy hoy parte del sector público, he trabajado en proyectos de innovación por algunos años. Cuando dicen así más de 20 años de experiencia, tú ya sabes más o menos el target de edad que encuentras. Pero digamos que esos años de experiencia y hoy desde el sector público me han permitido también soñar con lo que quiero para mi ciudad y sobre todo tratar de trabajar y servir a la ciudad para poder llegar a ser un hub de innovación y un hub de talento digital. Si le damos a la siguiente diapositiva, bueno, y me dijeron que tenía el desafío de hablar, de acelerar el ecosistema de innovación en la ciudad de Guayaquil, un tema súper desafiante que realmente me apasiona y bueno, y espero que sea más un estilo de una conversación donde podamos ir construyendo algunos conceptos en conjuntos, porque no se puede hablar de acelerar una ciudad porque la ciudad no es una máquina, no es una cosa. Está compuesta de personas, está compuesta de, y vamos a hablar de las voluntades que hacen que esto sea posible. No es un sistema y cuando hemos hablado de la teoría de sistemas, no es un sistema que yo lo pueda programar. Realmente la aceleración sucede. Cuando entré en el sector público, algo súper gracioso es que obviamente, ¿qué quería hacer yo? Acelerar el ecosistema. Y hablaba con estas personas del sector público que digamos que hacen un trabajo maravilloso algunos y digo, nadie me entendía. ¿Alguien de ustedes, quiénes dicen, sé que es acelerar un ecosistema? Levanten la mano a ver si vamos viendo. Bueno, ahí estamos con algunas dudas. Vamos a ir trabajando en eso. Démosle, porfa, la siguiente. Primero empecemos con qué es un ecosistema. ¿Alguien que quiera decirme qué piensa que es un ecosistema? Lo que aprendimos en el colegio, en la universidad. Están súper tímidos. Es un ambiente. Muy bien. ¿Qué más? Varias especies que conviven en un solo lugar. Vamos aflojando la lengua, como quien dice, así para entrar en calorcito. Un ecosistema efectivamente es un lugar donde conviven varias especies. ¿A alguien se le ocurre o se imagina un ecosistema? ¿Alguien que me nombre un ecosistema, el primero que se le venga a la mente? El manglar. Digamos, en el manglar tenemos plantas, tenemos agua, tenemos lodo, tenemos diferentes especies que se alimentan las unas de las otras o que conviven las unas con las otras y sobreviven. Creo que eso es lo principal. Estamos hablando de sobrevivir o de vivir. No voy a decir de sobrevivir, voy a decir de vivir. O sea, es un espacio donde viven varias especies, donde varias especies pueden hacer lo que están acostumbradas a hacer. O sea, el cangrejo hace lo que hace el cangrejo no va a hacer lo que hace la garza. El cangrejo está bien, tiene su comunidad de cangrejos y hace lo que los cangrejos saben hacer. Las garzas igual, van, vienen, traen probablemente insumos de fuera, porque el cangrejo solamente se queda ahí en el manglar. Las garzas, por así decirlo, van a otros ecosistemas, van al mar y probablemente regresan. Y es ahí donde se produce, los ecosistemas naturales no se aceleran, los ecosistemas naturales simplemente son. Es decir, conviven varias especies y lo que tratan es que todos sobrevivan. Y a veces sucede que en un ecosistema de repente le queremos meter otro tipo de especies, que es un poco lo que hemos hecho como seres humanos. De repente en un ecosistema metemos otra especie y de repente sembramos en el manglar y empezamos a producir camarones. ¿Qué es lo que sucede ahí cuando introduces especies en ciertos ecosistemas? No sabes cómo va a terminar. Puedes estimar, puedes investigar, puedes utilizar la ciencia, pero a ciencia cierta no se sabe cómo va a terminar ese ecosistema con la llegada de una nueva especie. Y hoy se habla mucho del tema de las abejas, como la muerte de las abejas o lo que están haciendo las plantas a nivel de agricultura que exterminan a las abejas, están eliminando la polinización. ¿Por qué les traigo todo esto digamos, a colación? Si me vino a hablar como de biología, que realmente sé muy poco, pero si le damos a la siguiente,
es cómo funciona esto para las personas, es decir, ¿cuál es el ecosistema en el que vivimos hoy? ¿Cuál es el ecosistema en el que vive nuestra ciudad? ¿Alguien me puede decir cómo lo ve? Una ciudad calurosa, húmeda, con tráfico, estrés, contaminantes. ¿Qué pasa con las personas de esta ciudad? Son muy diversas, vienen de diferentes lugares. Diversas de diferentes lugares, perfecto. Y es precisamente ahí donde está el desafío de generar innovación. Es decir, yo tengo un medio ambiente, porque obviamente tengo el tráfico, tengo el calor, tengo la humedad, que probablemente nuestros abuelitos también vivieron con eso. Yo siempre digo, Guayaquil es una ciudad de piratas, porque en todos nuestros ancestros tiene que haber habido algún pirata en alguna vez en la vida. O sea, nos incendiaban y nos volvíamos a digamos, a levantar y comerciábamos. Nos volvían a incendiar y volvíamos a levantar la ciudad. Y hoy en día nos sigue pasando como guayaquileños, y probablemente en nuestro ADN está esto, echar para adelante ante la crisis y seguir. Es decir, nos incendiamos, nos caemos, nos volvemos a levantar. Entonces, viene mucho una serie de cosas que pasan por las cosas físicas o la infraestructura de la ciudad, pero también pasa a través de las personas. Es decir, cómo es la cultura de las personas, cómo se relacionan entre las personas y qué es lo que buscan. Y si le damos a la siguiente, vamos a empezar ya ahorita de lleno a lo que traigo aquí. ¿Cómo se acelera un ecosistema de innovación? Es decir, ¿cómo logro que estas startups tecnológicas que hoy sé que han tenido algunas conversaciones de las nuevas tecnologías, cómo hago que esto se quede en la ciudad? ¿Cómo hago que esto prospere en la ciudad? Para mí, tenemos que partir de los propósitos. ¿Qué son los propósitos? Son la visión en común que podemos tener personas de diferentes lugares o una meta común que podamos trazar. Cada uno haciendo lo que hacemos. Así como hablábamos de las garzas y los cangrejos, sí, podemos haber cangrejos, podemos haber garzas, pueden haber abejas, pueden haber bichos, conchas, lo que sea. Y haciendo lo que hacemos, lo que tenemos que procurar es que esto sea para el bien o para un propósito mayor. No sé de aquí de qué comunidades vienen, o sea, hay estudiantes, hay profesionales, no sé si es que alguien quiere decirme un poquito de qué está compuesta la sala. Sé que también nos ven por redes sociales, pero más o menos, estudiantes, levanten la mano. Estudiantes, profesores, invitados o gente que está en temas de tecnología. Ok. Entonces, si se dan cuenta, en esta misma sala estamos una serie de personas que probablemente vienen a este evento en búsqueda de cosas un poco distintas, vienen por motivaciones distintas. Pero al final, si vamos escarbando en qué es lo que estamos buscando, vamos a encontrar probablemente un propósito más o menos común o algo que nos va a atraer de lo que el otro está diciendo. Y acelerar un ecosistema es como emprender. ¿Qué significa esto? Es decir, no es un camino llano, no es un camino trazado donde tú puedes decir paso 1, paso 2, paso 3. Sí, efectivamente hay teorías al respecto del tema de aceleración de ecosistemas, pero sobre todo significa acelerar un ecosistema que tenemos que saber adaptarnos al cambio, que tenemos que estar predispuestos a soltar nuestros ideales o nuestras cosas que creíamos primeros, en fin de construir algo mejor. Y creo que eso es lo interesante, es que cómo se ve Guayaquil del futuro o cómo sería ese Guayaquil donde las startups tecnológicas puedan desarrollarse, es un sueño y está en la cabeza de muchos. ¿Cómo lo llevamos a la práctica de manera conjunta? Probablemente llegando a esa parte de entender que todos sí tenemos un propósito común. Probablemente no todo, probablemente no es absoluto, pero vamos a tener un punto de coincidencia donde decimos, en esta parte me puedo encontrar con el universitario, con el profesor, con el emprendedor, con el empresario, y vamos a encontrar que en esos puntos en comunes es donde se puede empezar a construir para realmente poder acelerar. Para acelerar un ecosistema hay una frase que me encanta que se llama la voluntad política.
Y no es una voluntad política desde el sector público o desde los políticos, es una voluntad política de todas las instituciones que componen el ecosistema. Esto quiere decir, las universidades tienen una voluntad política, a través de lo que enseñan, a través de a qué espacios les dan prioridad al momento de estar con sus alumnos, qué tipos de profesores son los que contratan. Y las instituciones, las empresas también tienen voluntad política, a través de cuáles son los proyectos por los que están apostando, cuáles son los equipos que están construyendo. Entonces, la voluntad política realmente es lo que permite que las personas se encuentren en diferentes espacios y puedan empezar a construir y a crear. Y este aquí es un punto de partida que me encanta nombrarlo para todo lo que hago, porque es cómo encontramos ese propósito. Al final, hoy se habla mucho de encontrar ese propósito, incluso por redes sociales los influencers dicen, tienes que encontrar tu propósito, y los jóvenes hablan mucho de encontrar el propósito, y realmente encontrar un propósito es un camino de vida, es un camino de largo plazo. Sin embargo, Simon Sinek, les recomiendo que vean esta charla de liderazgo que hace Simon Sinek, donde hace mención al Golden Circle o el círculo dorado, donde se habla de cómo nos han enseñado, cómo estamos programados para decir qué es lo que hacemos y no para qué lo hacemos. Y las personas realmente se encuentran en el para qué lo hacemos. Y eso aquí también pega mucho a la publicidad, pega mucho a la comunicación y a la nueva comunicación. Es decir, las marcas hoy en día también están tratando de transmitir un por qué o un para qué, y no tanto qué es lo que hacen. Y aquí esta charla dura 18 minutos, pero creo que es un must para el tema de innovación, porque nos ayuda a cambiar el chip y a cómo nos estamos comunicando con el otro. ¿Para qué estamos aquí? ¿O para qué estoy dando esta charla? Efectivamente, siempre tiene que tener un camino mucho más profundo. No sé si alguien, ¿para qué están aquí? No sé, les pregunto, alguien que me pueda decir qué es lo que espera, o para qué está aquí, o esto cómo conecta con su propósito. Y de lo que me dices es cambiar al mundo. Me engancho ahí. Entonces, obviamente digo, probablemente tú quieres cambiar al mundo, yo también lo quiero cambiar. Entonces, si nos tomamos luego un café, va a ser, ¿qué es para ti cambiar el mundo? Y es ahí donde nos empezamos a conectar. El aprendizaje es el cómo. Aprender estamos acá. Aprender estamos en el cómo. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? Aprendiendo más. Entonces, este ejercicio de empezar a entender digamos, ¿para qué estamos aquí? O empezar a hablar a nivel de propósito nos ayuda a conectar en otro nivel. Porque en el propósito no hay quien gane y quien pierde. No es yo quiero ganar, entonces quiero que mi evento sea más chévere, quiero que mi ponencia sea la mejor. Simplemente estamos a un mismo nivel porque tenemos un sueño en común. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar los propósitos. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí les voy a traer un poco digamos, no de mi historia, de lo que he aprendido en este camino. Hay este libro que se llama Ecosistemas Abiertos, que es desarrollado por un súper buen amigo que se llama Leonardo Maldonado, que es un chileno, que tiene una empresa que ha trabajado en acelerar ecosistemas a nivel de América Latina. Ya llevan más de 17 ciudades, 17 o 27 ciudades con las que han trabajado. Y este libro recoge y es desarrollado con Greg Horowitz, que es el creador de un libro que se llama The Rainforest, que habla y hace la similitud entre los ecosistemas naturales y los de personas. Y en este libro lo importante es que toca casos de América Latina. Casos de América Latina que vienen trabajándose hace más de 15 años realmente. O sea, por ejemplo, si nos ponemos en la cabeza una ciudad innovadora en América Latina... Curitiba. ¿Alguien más? Curitiba tiene más de 10 años trabajando en estos temas, o sea, por ahí 15. Entonces, ¿qué está pasando en el Ecuador? Sobre todo, ¿qué está pasando en Guayaquil? Hay primeros pasos que se han dado, no significa que no se haya trabajado,
pero probablemente hay que ver cómo está esto proyectándonos a futuro y por qué otras ciudades han avanzado más rápido que nosotros. Así que bueno, los que quieran se pueden descargar el libro en PDF, es totalmente gratuito, creo que es una buena oportunidad, súper ligera de leer si quieren saber más de este tema. Y en este libro, la siguiente porfa, se habla de 6 estrategias para acelerar a los ecosistemas y habla, no se ve tan bien, pero digamos que se pueden descargar también, este es como un canvas para poderlo trabajar en equipo. Habla de 6 estrategias que hay con el entorno, es decir, qué cosas tienen que suceder en el entorno a nivel de construcción de propósitos comunes o épicas comunes, la polinización cruzada, es decir, habla de cómo tenemos que empezar a llevar nuestras ideas a otras comunidades, porque muchas veces lo que pasa es que los tecnológicos solamente hablan con los tecnológicos y se reúnen en estas comunidades de tecnología, y hoy se habla mucho de estos equipos interdisciplinados. ¿Qué pasa con si los tecnológicos hablaran con los emprendedores sociales o con emprendedores más artesanales? Creo que hay que propiciar espacios de encuentro entre diferentes comunidades. Y el lado derecho habla de las personas, es decir, qué está pasando con las personas, qué está pasando con las tribus o comunidades y qué pasa con los stakeholders, es decir, las comunidades que hacen que las cosas pasen a otro nivel, probablemente en la parte política, en la creación de política pública. Entonces, digamos que esta aquí les deja un panorama de una estrategia de cómo pudieran realmente acelerar un ecosistema. Y me voy para el caso de Guayaquil. Y la siguiente diapositiva, porfa, es ¿cómo creen que está el ecosistema de Guayaquil? Como, digamos que esto aquí es bastante antiguo, es de 1964, donde ya se empiezan a hablar de ecosistemas, y hay estas como 4 instancias del ecosistema, descentralizado, descentralizando y distribuido. ¿Cómo creen que está Guayaquil o cómo lo calificarían ustedes a Guayaquil? Diverso, muy diverso, porque tienes un ecosistema en el norte y otro totalmente diferente en el sur. ¿Crees que está un poco centralizado o ya tú crees que estamos empezando a descentralizar? ¿O descentralizado? Sí. Sí, probablemente. ¿Alguien más quiere opinar de cómo lo ve? Bueno, estamos más o menos por aquí, de acuerdo a algunas mediciones que hemos hecho. ¿Qué es lo que sucede? Pero digamos que la meta para desarrollarnos está acá, es distribuido. ¿Qué significa un ecosistema centralizado? Hay nodos, por así decir, de producción de conocimiento o de aceleración, pero estos nodos no están trabajando en conjunto. O sea, por ejemplo, hoy este evento de la Casa Grande, por ejemplo, ¿a cuántos estudiantes de otras universidades convoca? ¿O a cuántos profesores de otras universidades convoca? Entonces, ese tema de empezar a descentralizar parte de a qué estás invitando a la gente. Escuchaba, porque justamente me llegó una invitación, la próxima semana la UES también va a hacer un evento de transformación digital. Entonces, empiezas a darte cuenta que todo el mundo, sí, la transformación digital es muy importante y la gente quiere aprender y quiere ver cómo hacemos para que Guayaquil sea más potente, pero todavía estamos en las conversaciones chicas, estamos en las conversaciones por grupos, donde estamos todavía trabajando con esta visión, con una visión descentralizada, o sea, donde hay pequeños conectores entre una comunidad y otra, pero definitivamente todavía no está distribuida. La siguiente, porfa. Desde Épico, que es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad, estamos aquí para impulsar el ecosistema y transformarlo en un ecosistema dinámico, innovador y competitivo. ¿Para qué? Para crear una sociedad más próspera, obviamente para Guayaquil y para el mundo. ¿Alguien conocía a Épico antes? Sí. Ya. Para ver cómo está mi posición y todo. Épico es la empresa pública, fuimos creados hace 3 años por la Municipalidad de Guayaquil, vamos a cumplir 3 años en un par de meses más, y nacimos justamente en la pandemia, nacimos en 2019, septiembre del 2019, en octubre tuvimos un mes de paralización, en marzo 1 año de pandemia, y bueno, ese es el desafío de, digamos, de construir algo que va totalmente, yo digo, por el borde de lo que normalmente son las instituciones públicas, pero hoy ya Guayaquil
tiene una institución pública que está encargada, yo no voy a decir de velar, pero es una encargada de articular estas acciones para que ojalá puedan ser más visibles y todos consigan mejores resultados. Es un camino de largo plazo, o sea, no es que, ya pusimos a Epic y magia, sucede que todos nos conectamos y conversamos. Entonces, este camino de largo plazo realmente no es posible si no se dan esos espacios, si no hay estas invitaciones y sobre todo si no hay este tipo de conversaciones. Y esto es un poco lo que soñamos para el tema de transformación digital, que justamente esa fue la invitación que nos hicieron, queremos que Guayaquil sea un hub de talento digital para América Latina y para el mundo. Es decir, hoy sabemos todo el potencial que hay para el desarrollo, para el tema de las startups de tecnología, pero también a nivel de empleo. Hoy sabemos que América Latina se puede convertir en este hub de talento, donde tenemos que, yo digo, ya estamos tarde, pero de todas maneras podemos entrar a la fiesta, si estemos un poco tarde, empezar a nivelar para que ojalá los chicos que llegan o que están buscando, yo no hablo de los empleos del futuro, son los empleos del presente. Los empleos del presente en otras partes del mundo, donde tenemos que estar listos para acceder a esa oportunidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través del desarrollo de programas, diferentes programas que estamos haciendo como empresa pública y también en colaboración con otros actores del ecosistema, creando comunidades. Hoy ya estamos trabajando junto con Quito en el clúster, estamos trabajando en el clúster de tecnología y creo que es la primera vez en el país que se están creando 2 clústeres al mismo tiempo, porque normalmente los clústeres dicen, vamos a hablar de la tecnología y entonces se hace en el gobierno central y son ellos los que proponen y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Hoy Guayaquil está trabajando en esto y lo estamos haciendo en paralelo. Creo que eso es una gran oportunidad también de colaborar con otras ciudades, de cómo podemos ir no duplicando esfuerzos, sobre todo en la parte de recursos, no duplicar esfuerzos, sino poder realmente optimizar los recursos. A través de estrategias compartidas, obviamente aquí viene una hoja de ruta donde está Épico, la empresa pública de educación que está haciendo algunos temas en escuelas municipales, el municipio, y faltan obviamente muchas estrategias más que se están desarrollando con la empresa privada y con la academia. Aquí digamos que estos loguitos, si lo vemos, tomamos la foto en un año más, ojalá que haya mucha más participación de otros actores. Y estamos construyendo el plan de innovación, ciencia y tecnología de la ciudad, que pretende ser una política pública que dé una hoja de ruta para la empresa privada y para la academia de hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos de investigación e innovación, totalmente trabajado con la empresa privada, es decir, no es algo que se proponga desde el sector público, sino realmente lo estamos haciendo articuladamente a través de participación de la empresa privada para que sea una política pública asentada en las necesidades reales. Y eso, no sé cómo estamos con el tiempo. Ya, estamos bien. Tengo un video un poco para que explica al final qué es lo que estamos haciendo y así puedan conocer un poquito más de Épico. En Guayaquil tenemos grandes sueños y contamos con la fuerza para hacerlos realidad. Por eso desde Épico sumamos y articulamos esfuerzos con la empresa pública, privada y la academia para impulsar las ideas y proyectos que sigan transformando a Guayaquil en la nueva ciudad. Una nueva ciudad de futuro que crece en innovación, conocimiento, emprendimiento, tecnología y bienestar para todos. Una nueva ciudad que progresa con su gente, que se adapta y se transforma, que abre camino a nuevas oportunidades y empleos e impulsa los grandes sueños de las generaciones más jóvenes. Porque así como los retos evolucionan, en Guayaquil nos transformamos para enfrentarlos. Épico, impulsando la nueva ciudad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que esto les haya dejado algún aprendizaje y ojalá podamos seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, Belén, por tu importante aporte a la comunidad a través de la innovación y la tecnología. Queremos preguntar si alguien desea participar y hacerle una pregunta a Belén.
Buenos días. Primero que nada, pues agradecer a Épico. La verdad es que justo la semana pasada empecé los cursos. Siempre me mandaban mensajitos y todo, pero no me interesaba. O sea, el taller o la charla, no me cuadraba todavía en mi cabeza. Pero al ser una, digamos que emprendedora, y tener tantas ideas en la cabeza y quererlas ya plasmar, haberlas hecho, pero no, esta parte de la tecnología, de las redes, es lo que se me hace complicado. Entonces con Épico dije, a ver, todo lo que mandaron la semana antepasada era lo que yo quería. Entonces me inscribí en muchas, ¿no? Y a todas he ido así súper aplicadita. Y sí, la verdad es que al ser algo, creo que es una oportunidad que normalmente, o sea, sí se puede dar, pero son cosas que tú dices, ¿será verdad, será mentira? Pero acá es presencial y también online, que te dan la opción. A mí en lo personal me gusta mucho lo presencial. Entonces dije, no, yo voy. Entonces me apunté, he ido, y sí, me gusta el tema de que se intercambian mucho con otros emprendedores, conoces, haces contactos. Entonces, más que nada, quería era agradecer eso y hacer una pequeña pregunta. Yo recién empecé y me voy enterando que estoy en la etapa 4. Entonces, quiero saber, como es un proyecto a largo plazo y todo, si es que en algún momento puedo tomar algún curso que estaba en la etapa 1, si es que van a volver a retomarlo o cómo sería esto. Sí, bueno, todos los cursos que tiene Épico son gratuitos. Efectivamente hicimos esto de como segmentar a los emprendedores y hay como 4 niveles, pero realmente son más niveles, o sea, es un tema más como por ordenar, digamos, por ordenar la hoja de ruta que puede tener un emprendedor, pero definitivamente puedes tomarlos, no están abiertos y te puedes inscribir. ¿Qué es lo que pasa? Y más o menos para que tengan un poco de cifras, sin extenderme mucho, hemos atendido 37.000 emprendedores en la ciudad. 10.000 emprendedores solamente en el año de pandemia, es decir, en el 2020, de gente que se quedó sin empleo y que obviamente probablemente tenías algo de liquidación o no, y emprender era tu único camino. Entonces, en Épico conviven, creo que una diversidad de emprendedores, donde tienes emprendedores muy por necesidad, gente de escasos recursos, que al final realmente, por ejemplo, las asistencias financieras son muy importantes porque ¿por qué vendes el brownie a $20? Porque así se vende. O sea, ¿por qué vendes la leche de soya, que hay hartísimos de leche de soya, a $1 la botella? Entonces, y este es el tema de trabajar en la cultura de aprendizaje, porque realmente, y ahí hicimos una vez un estudio, igual toda esa información está disponible en nuestra página web y si quieren la pueden pedir, es información abierta disponible para la ciudad. El guayaquileño no hace las tareas, o sea, aquí en la universidad les ha de pasar que obviamente uno manda la tarea y el guayaquileño no hace la tarea porque está más allá tiene tiempo para ir al taller y en el taller va a aprender, pero no va a hacer la tarea. Y peor que alguien se la revise. Entonces sí es un tema de cambiar la cultura, porque si realmente queremos mover el nivel, tenemos que hacer la tarea. Tenemos que aprender digamos que esa mente rebelde que tenemos de irnos en contra de las reglas es muy buena, pero también nos hace poco constantes. Y por eso es que tenemos muchos emprendedores que un día venden una cosa, el otro día venden otra, y lo vemos en los semáforos. El señor un día vende limones, el otro día vende artículos de celular, el otro día está con un peluche. Es la informalidad y un poco el trabajo constante. Entonces, bienvenida, me encanta escuchar lo que dices y abierto todos los talleres para lo que necesites aprender. Muchas gracias, Belén. Un fuerte aplauso. Agradecemos por tu tiempo. Tenemos a alguien más. ¿Cómo están? Buenos días. Pedro Pablo les saluda. Hola. Muy amable toda su presentación. Le doy muchas gracias. Quería hacerle una consulta apoyándonos en el tema en este caso de la leche de soya que puede ser que cueste $1 o que cueste $20. Para estos emprendedores que siguen en Épico, cuando llegan al siguiente paso pensando en que
la leche de soya, por poner un ejemplo, es la mejor que existe en Guayaquil. ¿En qué le ayuda a Épico a dar el siguiente paso? Por poner el ejemplo de que ellos ya tienen una libertad para poder decir, quiero tener las cuentas claras, quiero desarrollarme más, quiero ponerme un kiosco, y de ahí van a tener que cancelar impuestos. O sea, ¿cómo ayuda Épico en esta parte? O sea, yo creo que Isabel, tu pregunta es súper buena porque como Épico y como empresa pública del municipio nosotros no podemos dar fondos. Nosotros no, digamos que no es nuestra competencia entregar capital semilla o fondos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el emprendimiento y es cómo le cambiamos la mirada? Es, para que un emprendedor crezca, lo primero que necesita es vender. Mientras más vendes y si tienes tus cuentas ordenadas, vas a poder empezar a crecer. No en un crecimiento exponencial, es decir, no va, porque ahí sí necesitas una inversión, pero vas a poder crecer. ¿Qué es lo que pasa con muchos emprendedores? Y hablando, por ejemplo, del tema de la leche de soya, en Guayaquil nos cuesta mucho asociarnos. Hay ciertas leyes en el país que favorecen la asociatividad. Y las ciudades de la costa, sobre todo, son las que menos se asocian. Prefieren trabajar como de forma independiente. Y de ahí viene el tema de la formalidad. Hoy tenemos un programa que se llama Consume Local, donde estamos llamando a los operadores económicos, que son los supermercados, grandes, medianos, pequeños, para que hay una ley que promueve que los supermercados locales tengan productos de emprendedores, pero ese paso entre la ley y el día a día donde las papas queman, lo que sucede es que hay mucha informalidad. Entonces hay emprendedores que tienen productos fantásticos, pero no tienen registros sanitarios, no facturan, no llevan contabilidad. Y entonces al momento de sentarte en una negociación, voy a poner con el TIA o con Del Portal o con Listo, no puedes vender. Y te toca, yo voy a decir, no es echar para atrás, pero te toca hacerte un pasito a un lado de la oportunidad, arreglar tus cuentas y volver a presentar. Y es ahí donde Épico te puede ayudar. Porque digamos que esa hoja de ruta y poderte dar la facilidad de acceder a los permisos del ARCSA, eso lo podemos hacer desde la empresa pública, donde te vas a dar cuenta que hay muchos otros miles, como tú en este caso, que realmente quieren crecer, pero han llegado a un punto que requieren formalizarse. Entonces, yo siempre digo, lo que el emprendedor necesita es vender, y para vender necesitas captar al cliente. Y ahí viene también un tema de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y yo siempre digo es cuánto tú le compras a un emprendedor, es decir, de tus compras del mes, de lo que gastas en el mes, que puede ser poco, mediano, mucho, ¿cuánto le estás comprando a un emprendedor? ¿Cuánto estás comprando localmente? ¿O cuánto compras a través de cadenas internacionales? Entonces, porque ahí es donde estás generando empleo local y donde estás generando oportunidades de crecimiento para que alguien como tú probablemente esté, o sea, alguien como tú que está en la misma situación. Tenemos otra pregunta. Hola Belén, ¿cómo estás? Mira, yo justamente siguiendo lo que tú decías, soy de esas personas que en la pandemia se quedó sin trabajo y a veces uno cree que tiene miles de ideas y cuando llega el momento no sabe para dónde disparar. Y mi pregunta va porque yo también he estado en este tema de los cursos, pero a veces es muy disperso y no lo entiendes bien. Entonces, mi pregunta va en base a lo que han preguntado, es si es que esto que acabas de mencionar, de que hay gente que tiene muy buenos productos, pero a la final no sabe cómo comercializarlos y quizás uno no tiene en la cabeza bien en qué meterse, pero si hay algún nexo entre esas personas que pueden compartir su expertise de hacer bien algo, o sea, una leche o lo que sea, y otras personas que tienen un buen expertise en comercializarlo, si hay alguna forma de hacer un nexo ahí en Épico y poder uno asesorarse. Definitivamente, digamos que hemos hecho también ruedas de negocio. Hoy son más populares que vas a hacer este tipo de ruedas. Yo sí creo que hay digamos, como diferentes instancias. Lo que sucede para poder, por ejemplo, hoy tenemos una feria, digamos, en la feria obviamente lo que pedimos es que la gente tenga RUC y puedas vender. A veces la gente se desanima cuando vende poco. Efectivamente, tú esperas vender mucho, pero a veces, yo digo, lo principal es escuchar a tu consumidor.
porque no es que le vas a vender a todo Guayaquil, tienes que empezar como, y ahí vámonos a la estrategia de comunicación o a la estrategia de ventas, tienes que empezar a vender a tu consumidor ideal, y dónde lo encuentras, cómo lo contactas, le gusta el producto, porque a veces dicen, no, es que la gente no apoya el emprendimiento, me va súper mal, no puedo, pero realmente no te das cuenta que tu etiqueta no es llamativa, que no tienes una marca, que cuando te llaman no estás asequible, no devuelves las llamadas. El chip del y no todo buen productor, puedes tener un excelente producto, pero no eres un buen vendedor o no eres un buen administrador, porque eso es otro, puedes ser una bala vendiendo, pero se te va la plata porque no tienes bien el día tus cuentas, también te fuiste para abajo. Entonces, creo que trabajar en ese mix, que cuando un emprendedor nace lo tiene que hacer todo. Ya cuando un emprendedor va creciendo puedes empezar a tener a alguien que se encargue de la comunicación, de la venta, pero cuando naces, y por eso es que son las habilidades, tienes que hacerlo todo, porque si tú no lo aprendes cuando contrates a alguien que no va a ser su marca, que no va a ser su empresa, no se va a sacar el aire por tu producto que están haciendo. Entonces, creo que ese es el camino del emprendedor, que es cuesta arriba. Es cuesta arriba, pero tiene muchas bendiciones, lo voy a decir, porque tiene muchas satisfacciones también. ¿Alguien más del público? Yo sé que tienen preguntas. ¿Alguien más? Sí, hola Belén, buenos días. Yo quería un poquito cambiar el tema, irme más a lo general, y la verdad, agradable escuchar que mucha gente y muchas personas están en el tema del emprendimiento. Perdón. Escuchando sobre el tema de innovación, yo quería saber y cogiendo el ejemplo que decía él sobre el tema de Curitiba, quería saber de parte de ustedes cuál es el modelo a seguir, cuál es aquella ciudad a nivel global, a nivel regional o a nivel muy cercano en el cual se está Épico un poco fijando, y sobre todo el por qué se está yendo hacia allá o por qué escoge este modelo a seguir, cuáles son estos tal vez hilos o puntos importantes en el cual quieren enfocarse como primeros pasos. Creo que ahí voy a pasar por una diversidad, voy a decir, porque cuando políticamente se decide crear Épico, el modelo a seguir probablemente fue Medellín. Es decir, hubo una visita técnica a Medellín y dijeron, wow, esto lo queremos hacer, entonces sembremos una semilla que se va a llamar Épico y se crea la empresa para tratar de hacer lo que hizo Medellín. Pero no se puede copiar, y yo vengo del sector privado, probablemente totalmente afuera del sector político, digamos que han sido 3 años de aprendizaje fantástico. Pero no se puede copiar un modelo, porque Medellín, la historia de Medellín y la situación donde los empresarios de Medellín se sentaron a decir, nosotros vamos a sacar adelante esta ciudad, no es la misma situación que tiene Guayaquil. Hace un mes, ahora en junio, tuve la oportunidad de estar en Trujillo, Perú. Trujillo tiene un programa del gobierno que se llama ProInnova, que está desarrollando ecosistemas de innovación en ciudades aledañas a Lima. Es decir, no Lima, sino son ya 7 distritos, por así decirlo, que está trabajando, y tuve la oportunidad de ir a Trujillo y realmente me quedé gratamente sorprendida, porque obviamente lo que quiere Perú o lo que quiere ProInnova para las ciudades es ser la alacena del mundo. Tiene una cantidad de inversión en temas de biotecnología, en temas de drones, producción agrícola, semillas, que efectivamente hacia allá van, y esa es la voluntad política, es decir, hacia dónde va la estrategia que tenemos. Guayaquil, hoy tengo digamos eso que presenté, que queremos ser un hub de talento, porque efectivamente Ecuador, 3 de cada 10 personas tienen empleo pleno. Nosotros tenemos un asunto con el tema del empleo. El emprendimiento ayuda, yo digo palea la falta de ingresos de alguna manera, pero no es una solución a largo plazo. Entonces, para realmente poder generar desarrollo económico tenemos que irnos a las grandes ligas. Y hoy las ciudades compiten con ciudades. Hoy ya no es, y yo por eso digo Guayaquil en Ecuador, o sea, tenemos que ya ver afuera. Hay otras ciudades donde podemos tomar ejemplos en el tema de tecnología. Obviamente Guadalajara tiene también un camino, México tiene un camino que ha recorrido en temas de
ser un buen semillero para startups tecnológicas en América Latina, Chile, que tengo la oportunidad también de conocer a gente en Santiago. Hay muy buenos ejemplos, pero nada va a funcionar porque al final lo que hay que ver es cuál es el resultado local que queremos, ese propósito común. Porque desde ahí es donde vamos a empezar a construir. Tenemos otra pregunta. Una consulta. No sé si, bueno, yo la semana pasada estuve en el Puerto Santana, entonces pude ver una feria de muchos negocios de emprendimiento. No sé si ese es el negocio épico. Ya, Sí. no, ya. Me pareció muy linda la idea. Hubo mucha gente, yo estuve presente, me encantó. Inclusive la parte de animales, de adoptar animalitos, perritos, me encantó. O sea, súper bien hecha la idea. Pero yo creo, bueno, yo no soy de aquí, yo soy riobambeña, vivo aquí ya más o menos 7 años en Guayaquil y me encanta esta ciudad por cómo va creciendo exponencialmente, ¿ya? Como yo digo, Guayaquil es la ciudad perfecta, le falta mar y sería un Miami. Es perfecta, es la ciudad perfecta. Pero yo creo que en el tema de tratar de involucrar más emprendedores, de que tal vez haya asociaciones para emprendedores, todos, digamos, dedicados a, tal vez algunos tengan el mismo fin, tengan los mismos productos, como tú dices, pero sí necesitas más comunicación, digamos, porque yo no sabía que era épico, ¿ya? Entonces, lo había visto, pero sí tendría que ser un llamado masivo a toda esa gente que quiere emprender, ¿ya? Que sería súper importante. Mi pregunta también es, épico solamente es para gente de Guayaquil o es para gente de otras ciudades? Te lo digo, ahorita acabamos de pasar un paro que, si es bien cierto, como a mí me quedó la palabra, no, nadie ganó, todos perdimos. Eso se me quedó en la mente y fue así. Pero hay mucha gente de la sierra, digamos, yo siempre he tenido la visión de que la gente del campo, si es bien cierto, es muy mal pagada, y es verdad, con sus productos. Y ahora nos dimos cuenta qué tan importante es ese producto para nosotros, que no somos los que cultivamos, o Guayaquil, o digamos las ciudades aledañas, producen plátano, producen otros productos, pero todos necesitamos de todos a la final. Entonces, ¿cómo pueden hacer para que Guayaquil se expanda con ese tipo de proyectos y pueda llegar a esos lugares tan chiquitos para que esa gente se sume a este tipo de negocios? O sea, la comunicación realmente, soy comunicadora, graduada de la Mónica Herrera hace décadas de experiencia, ¿no? Cuando era Mónica Herrera. O sea, pero la comunicación es hoy para mí el desafío que tenemos como sociedad, porque todo se tiene que producir en un tweet. Todo tiene que ser un video de menos de 1 minuto y al final todo tiene que llegar a todos lados. Sí hay un tema de, por así decirlo, no creo que sea un tema de presupuesto, es un tema de qué es lo que estamos escuchando todo el día. Por ejemplo, cuando uno pide un espacio en un medio de comunicación, ¿de qué es lo que habla el medio? Y ahí hago una reflexión de algo que profundamente me cala, porque es ¿de qué están hablando los medios? ¿A quiénes les dan espacios los medios de comunicación? El poder que hoy tienen los medios de comunicación, sean sus plataformas digitales o presenciales, es realmente un trabajo social de hacia dónde estamos yendo como sociedad. Entonces el tema de la comunicación sí va a ser un desafío, efectivamente nos falta llegar a más personas, pero creo que es sobre todo empezar a tener más espacios como ciudad, que creo que es algo que sí se está dando a través de estas ferias, que la gente vea que es posible, que se puede inscribir y que se atreva. Lo que muchas veces nos pasa es que tenemos emprendedores, y si tú ves el funnel de emprendedores, yo te digo 37,000 emprendedores que al menos han ido a una charla, pero ¿cuántos terminan todas las etapas y están listos para vender o para acceder? Probablemente no son tantos como los que digo. Entonces, creo que es un tema, la comunicación siempre es de 2 vías, ¿no? Entonces, es un gran desafío, sí, siempre es la reflexión de por qué no llegamos a más personas, pero también hay que ver cuando siembras una semilla y hablando de los ecosistemas, si el terreno está fértil o no. O sea, porque al final, y vamos por el algoritmo. ¿Cuántos estamos en nuestro algoritmo de internet o de, ¿cómo se llama?, de Instagram, buscando temas de emprendimiento local, consumo local? Ahí empezamos como a hacer masa crítica. Creo que eso es responsabilidad compartida.
Y lo otro sí, Épico, digamos como ciudad, está abierto a todos. Inclusive a través de nuestros canales digitales tenemos gente de otras ciudades del Ecuador, de otros países. Estamos trabajando muy de la mano con multilaterales en temas de migración, sobre todo para personas hoy venezolanas que están llegando y que obviamente necesitan subsistir, ¿no? Que es un gran desafío para todo el Ecuador. Belén, quisiera hacerte, bueno, más que una pregunta, me gustaría que tú, ya que hemos visto que hay muchas preguntas sobre el tema del emprendimiento y lo conoces, lo manejas muy bien, me gustaría que nos compartas al público que está aquí, nuestro público online que nos está siguiendo desde ayer y que le agradecemos su presencia, 5 pautas que nos podrías dar para nosotros pasar de ese nivel quizás un poco informal que somos los guayaquileños en el tema del emprendimiento, 5 pautas que nos puedan ayudar a pasar a ese nivel más formal para que nuestro emprendimiento, nuestro negocio arranque, despegue. Bueno, el primero que siempre lo nombro es el tema del propósito. Emprende donde ames. O sea, uno no puede pensar que va a trabajar y que se va a amanecer y que vas a vivir toda una vida. Es como un hijo, o sea, tienes que amar, para que esto salga adelante tienes que amar lo que haces. Entonces, si no te gusta la cocina o si no te gusta coser, no emprendas en un tema de bolsos, no emprendes en un tema de cocina porque no es lo que tú ves. Tienes que emprender donde ames. Y eso te va a facilitar un poco las cosas porque vas a toparte probablemente con personas que estén en la misma que tú. El segundo es, creo que es el tema de arranca rápido. Escucho muchos emprendedores que se demoran un año, mira, es que estoy en mi trabajo, entonces no tengo tiempo, pero estoy planeando mi producto, entonces en un año lo voy a vender y voy a sacar. Es arranca, vende. Yo siempre digo ya, vende, mira si a la gente le gusta, mira si tienes algo potente, pregúntale a la gente, nadie eso de que se me van a robar la idea, las ideas no se roban, porque lo que se roban son las ejecuciones. Entonces una idea es una idea, nadie la ha llevado a cabo, entonces ponla en marcha, vende. Y una vez que te des cuenta que esto tiene un potencial, que tienes una comunidad o que tienes gente que te va a comprar tu producto, ahí sí empieza a invertir en la marca y sobre todo trata de arrancar ordenado. Tus cuentas, tu sueldo, cuánto. En los primeros talleres que hacíamos en el Centro de Emprendimiento le preguntábamos a la gente, bueno, ¿y cuánto quiere ganar? Así, o sea, en una pieza. No sé, pues lo que sea. No es lo que sea, o sea, tienes que saber que si te vas a quemar las pestañas es por algo. Entonces tienes que tener claro cuál es tu sueldo, cómo vas a organizarte, porque voy a poner un ejemplo de la gente que vende moñitos. Vendes moñitos y vendes los moñitos a $2. Y participas en una feria y vendes 100 moñitos. Pero 100 moñitos que te hiciste, los trabajaste 5 noches seguidas y todo, y te ganaste ¿cuánto? Entonces, hay que tener una matemática ahí o una estrategia atrás para saber cuánto es lo que quieres ganar, porque a lo mejor no te sale vender moñito por moñito, tienes que vender de 5 en 5 por docena, entonces son otros canales de venta. Y bueno, y ten o sea, el tema de la formalidad nos cuesta a los guayaquileños, el 94% de los emprendedores que atendemos están en alguna situación de informalidad. Y esa es la realidad de nuestra ciudad. Pero tenemos que creer que la formalidad es el paso para crecer. No podemos crecer si no estamos formalizados. Es mejor empezar antes que tarde, pero hay que empezar. Y seguramente con Épico lo vamos a lograr. Súper bien, me encantó esas pautas. Fuerte aplauso, te agradecemos. Creo que ha sido muy, pero muy valioso el aporte que nos has dado aunque al principio yo sé que todos cuando vieron el título de tu charla dijeron como que, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Lo pensamos, pero ahora lo tenemos mucho más claro y te agradecemos, Belén, por esta participación. Muchas Un fuerte gracias. aplauso. La despedimos. Y tenemos nuestro espacio para nuestros auspiciantes que nos han acompañado estos 2 días. Plan y Vida, Primera Impresión y Printo Cloud, Vex, Bolt, Seguros del Pichincha, Épico, Chevera Producciones y Bailotón Producciones. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio
En breve vamos a retornar con nuestra transmisión online y a nuestros invitados presentes vamos a tener un espacio de unos minutos para un coffee break. Regresamos en breve, no se vayan.